Ahora sí. Muy bien. Miren, antes de empezar, quiero darle también la bienvenida a nuestro grupo que se reúne los miércoles en el Hotel B2B. Voy a estar de viaje esta semana, entonces no voy a poder estar en vivo allá, así es de que vamos a darles un aplauso a toda la gente que nos acompaña en B2B. Los queremos mucho, ¿verdad? Bienvenidos también a nuestro mensaje. Muy bien. Miren, cuando analizamos las peticiones de oración de todos ustedes, cuando platicamos acerca de nuestras propias peticiones de oración entre la gente del staff, entre los voluntarios, yo me doy cuenta que uno de los principales focos de oración son necesidades que tenemos nosotros que no están cubiertas. ¿Están de acuerdo? Muchas de esas oraciones son necesidades que tenemos legítimas y que de alguna manera sentimos que no se han cubierto. Y sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por todos lados vemos que dice que Dios cubre todas nuestras necesidades, ¿no? Uno de los nombres en hebreo de Dios es Jehová Jireh, que significa Dios provee. Dios te ve lo que necesitas y cubre tu necesidad. Aquí en Filipenses 4:19, Pablo dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice todo lo que necesiten. Pero luego cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos nuestra propia vida y la vida de los demás, nos damos cuenta que hay muchas necesidades que no están cubiertas, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a preguntarnos, ¿será que nos está cotorreando la Biblia? A lo mejor exagera un poco. A lo mejor nos dice esas cosas nada más para que medio nos encandilemos con ella, pero en realidad no cubre todas nuestras necesidades. Miren, la verdad de las cosas es que cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que ante todas las promesas de Dios, siempre hay una premisa. Siempre hay algo que nos indica cómo se abre la puerta de bendición de Dios. Y es confiar en Él. Dice, yo voy a cubrir todas tus necesidades siempre y cuando tú confíes en mí. En otras palabras, nosotros a través de la confianza que le ponemos, a través de la fe que tenemos en Él, abrimos o cerramos las puertas de las bendiciones de Dios. Nosotros somos los que podemos limitar cuánto nos bendice Dios. Entonces, Dios nos quiere proveer, pero depende de nuestra fe. De hecho, Jesucristo en Mateo 9:29 dice, se hará con ustedes conforme a su fe, ¿no? De acuerdo a la fe que cada uno de nosotros tenemos, a la fortaleza de nuestra fe, le permitimos o limitamos a Dios de bendecirnos. Entonces, la pregunta obviamente es, ¿cómo le podemos hacer para fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos aprender a confiar más en Dios? Eso es exactamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si ven el tema en su programa es cómo fortalecer nuestra fe. Entonces vamos a orar y vamos a analizar cómo podemos hacer esto. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das al permitirnos estudiar tu palabra, acercarnos a ti. Queremos de verdad, Señor, tener más fe, tener una fe más fuerte y acercarnos más a ti, Padre. Queremos glorificarte con nuestra vida y sabemos que de la única manera que podemos hacer eso es si verdaderamente ponemos nuestra confianza en ti. Así es de que te pido, Padre, que tu Espíritu nos guíe hoy. Me pongo en tus manos, Señor. Utilízame como medio de comunicación para tu Espíritu, para que el mensaje que tienes para cada uno de nosotros sea precisamente lo que escuchemos cada quien. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este asunto de la fe es algo muy, muy interesante. Porque tú no puedes tener más fe, por ejemplo, simplemente viniendo todos los domingos. No puedes tener más fe porque participas en un grupo pequeño o porque discutes mucho y platicas con la gente acerca de lo que es la fe. Así no es como funciona. La Biblia nos dice que la fe es como un músculo y que como todo músculo, si queremos que crezca, necesitamos ejercitarlo. Y cuando lo ejercitamos, entonces se fortalece y crece. ¿Ok? La Biblia nos dice que las cosas que Dios utiliza para ejercitar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? La Biblia les llama pruebas. Hemos hablado de ellas muchas veces. O sea, cuando nosotros enfrentamos ciertas pruebas, ¿verdad?, que hay en esta vida que Dios permite que sucedan, si las enfrentamos de forma correcta, ejercitamos nuestra fe y nuestra fe cada vez se fortalece más. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a analizar 4 pruebas que la Biblia nos dice que todos enfrentamos
hoy en día, desde hace 2000 años, y los vamos a seguir enfrentando durante el tiempo que dure este mundo, ¿ah? Y no nada más los vamos a enfrentar una vez. Son pruebas periódicas que seguimos enfrentando una y otra vez. No es como en la escuela, que ya que pasas matemáticas 1 ya te deshiciste de ella, no. Aquí al rato viene diferente, a veces disfrazada de otro color, en otras circunstancias, pero son pruebas que seguimos enfrentando, que lo que logran es que vayamos fortaleciendo nuestra fe. Entonces vamos a hablar de estas 4 pruebas rápidamente. Dice, la primera de ellas es la que llamamos la prueba de la presión. ¿Ah? ¿Cuál es la prueba de la presión? Miren, yo no sé si ya se dieron cuenta de esto, pero en la vida nosotros empezamos a recibir presión de diferentes flancos en la vida y la presión va, como dicen los músicos, increchendo, ¿no? O sea, cada vez más presión, ¿no? Cuando empezamos como bebés, pues no hay presión, ¿no? Puede ser lo que tú quieras, cuando tú quieras, tienes hambre, grita, tienes que ir al baño, vas, ¿no? Pero conforme empieza a crecer, empieza a haber presión. Tienes que aprender a ir al baño en el baño, tienes que empezar a aprender a comer, al rato tienes que ir a la escuela y empieza a haber tareas, al rato tienes amigos, al rato novia o novio, al rato trabajo, luego te casas, o sea, cada vez empieza a haber más cosas y cada vez hay más presión en tu vida, ¿no? Entonces, fíjense, para identificar cuál es esta prueba, tienes que responder a esta pregunta. Cuando la presión se pone dura, ¿cómo manejas el estrés causado por la presión? O sea, ¿qué haces cuando recibes esas pruebas de presión? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con la presión? O sea, tú puedes hacer una de 3 cosas. Depender de ti, ¿verdad? Depender de alguna muleta que te ayude, ¿verdad?, en el momento de la presión, o ir a Dios. Esas son las 3 opciones. La Biblia, en el Salmo 50:15, dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Fíjense los 3 pasos. ¿Ah? O sea, en el día de la angustia, tú me invocas, yo te libero y entonces tú me honras. O sea, tu fe crece, tu confianza en mí va a empezar a fortalecerse. Pero ¿será que eso es lo que hacemos? O sea, cuando estamos en el momento de presión, lo primero que hacemos es ir a Dios. Si yo me he dado cuenta que en la mayor parte de los casos, primero vamos a otro lado, ¿no? Hay gente que al primer lugar donde corre es al botiquín, ¿no? O sea, una pastilla, ¿no?, algún calmante, algún relajante. A veces son drogas legales, ¿no? A veces son ilegales. A veces es alcohol, ¿no? A lo que corremos en medio de la presión. Pero miren, no necesariamente son cosas malas, ¿eh? O sea, hay gente que en el momento de la presión, por ejemplo, requiere urgentemente de contárselo a cierta persona. Tienen una persona que necesito contarle a tal mi problema, ¿no? Y ahí van a su baño de lágrimas, ¿no? Y sueltan todo. Y esa es la manera de liberar la presión. Hay gente que lo que hace es, estoy muy presionado, una torta de cochinita pibil, ¿no? O sea, a comer, ¿no? O sea, atacan el refrigerador y esa es la liberación de la presión, ¿no? Hay veces que, fíjense, yo tengo un familiar a la que quiero mucho, pero cuando tiene mucha presión, tiene que ir de compras, ¿no? Gastar dinero es la manera de liberar su presión. Y fíjense, hay cosas que incluso parecerían buenas, que utilizamos en medio de la presión, pero que utilizadas para esto son malas. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es, cuando tiene mucha presión en su casa, entonces trabaja más, ¿no? Utiliza el trabajo como una liberación a la presión que tiene en su casa. ¿Ah? Hay gente que usa el ejercicio. Es muy sano, estoy cuidando mi cuerpo, sí, pero lo utilizan como una forma de escape. O sea, es un medio para tratar de liberar la presión, cuando la Biblia lo que nos dice es que tenemos que invocar al Señor. Y miren, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, cuando yo tengo esa presión, ¿en qué número de mi lista queda Dios? Porque hay gente que a lo mejor hace una cosa, hace otra cosa y luego va a Dios, pero ya Dios está en tercer lugar. Hay gente, yo espero que haya gente aquí, que lo primero que haga es decir, voy al Señor con esta presión para que me ayude a liberarla. Pero también sé que hay gente que Dios ni siquiera está en la lista. Se acude a todo tipo de cuestiones y cuando está destrozado y en el piso, alguien le dice, ¿y ya oraste? Y entonces dice, ¿no? Dice, incluso oyes frases como esta, ya no nos queda más que orar, ¿no? ¿Han oído eso? ¿Qué estás diciendo? Es la última solución, ¿no? Cuando la Biblia lo que nos dice es, tengo que ir primero a Dios.
Pero no hay que malentender esto, ¿no? Porque ¿qué significa eso? Yo acudo a Dios y me siento en la sala a ver la tele a esperar a que resuelva mis problemas. Y les voy a decir lo que ha sido mi experiencia. Cuando yo siento presión y enfrento cosas fuertes, si simplemente trato de buscar formas de resolverlo por mí mismo o trato de buscar muletas temporales, muchas veces estas cosas me congelan. Pero cuando voy a Dios, cuando acudo a Él y empiezo a orar y empiezo a pensar nada más en quién es Dios, ¿no? Estoy orando al que creó todo el universo, que tiene todo bajo control, tiene el universo funcionando de forma perfecta, de pronto me doy cuenta que las cosas que estoy enfrentando son de este tamaño. Y Dios es de este tamaño y eso lo que me da es paz. Me da tranquilidad, me relaja y me ayuda a pensar de acuerdo a sus enseñanzas cómo enfrentar las cosas. Y entonces tomo acción y empiezo a solucionar las cosas de acuerdo a su palabra. Pero miren, el problema es, fíjense, nosotros tenemos necesidades legítimas, ¿no? O sea, las presiones que tenemos son por necesidades reales muchas veces. Pero la Biblia nos dice que lo peor que podemos hacer, y se está aquí en Jeremías 2:13, dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. O sea, dice, sus problemas son 2. 1, no acuden a mí, ¿no? Cuando tienen la presión, cuando tienen las situaciones, no van a mí. En lugar de ir a mí, que soy fuente de agua viva, dice, quieren cavar su propio pozo y quieren meter el agua en cisternas que ni siquiera retienen el agua, entonces el agua se les empieza a ir por todos lados. Dice, son remedios temporales que cuando pasa el remedio, la presión sigue igual. Porque la solución es el Señor. Entonces fíjense cómo nos lo pone Él, ¿no? Esto es como si fueras caminando por el desierto, te estuvieras muriendo de sed, ya tuvieras la boca toda seca, los labios resquebrajados, ¿verdad? Por el sol, la lengua se te está empezando a hinchar, y llegas a un lugar donde dice, aquí, agua de vida, el agua de Dios, all you can drink, gratis, ¿no? Y tú en lugar de decir, quiero de esa agua, dices, nadie tiene una pala porque necesito cavar un pozo. Es lo que hacemos. Empezamos a cavar con nuestra pala nuestro propio pozo cuando Dios nos regala agua de vida. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que luego tenemos la cara para ir a Dios y decirle, bendice mi pozo. ¿O no? Si no saben la cantidad de gente con la que hablamos que se meten en relaciones impropias, incorrectas, hacen un tiradero en su vida, tienen los puros problemas y entonces van a Dios, Señor, bendice esta relación. ¿No? ¿Cuántas veces nuestras finanzas, ¿no? O sea, vamos y compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni conocemos. Y cuando estamos hasta aquí de deudas, entonces vamos a Dios y decimos, bendice mis finanzas, bendice mi pozo, ¿no? Esto es histórico, ¿eh? Lean la Biblia y van a ver desde el primer judío, Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Te voy a dar un hijo con tu esposa Sara, que va a ser el padre de una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Pues yo veo que Sara está medio betabel, mejor con la sirvienta, ¿no? ¿O no? Entonces tuvo un hijo que se llama Ismael y que hasta la fecha estamos pagando los platos rotos porque Abraham cavó su propio pozo y luego pidió que lo bendijera Dios. Pero eso hacemos nosotros, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes en este momento están enfrentando esta prueba. Están enfrentando a lo mejor la prueba de las finanzas, ¿no? A lo mejor les está llegando el agua al cuello con el dinero y entonces están empezando a pensar en recortar las esquinas, en hacer cosas incorrectas, dejar de pagarle a gente a la que le deben, no pagarle salario a gente a la que se lo tienen que pagar, dejar de diezmar, o sea, dejar de hacer las cosas que saben que son correctas porque la presión les está llegando. Algunas personas tienen presión sexual, ¿no? Realmente los solteros, ¿no? Necesito una pareja, voy a explotar, ¿no? O sea, y entonces empezamos a justificar cosas, ¿no? Pero es que ya nos amamos, nos vamos a casar algún día, ¿no? Entonces ya puedo yo empezar a cavar mi propio pozo. Y esos son pozos que te van a romper el corazón después. Pero es lo que estamos enfrentando. Y la Biblia nos dice que el antídoto en esos momentos de presión y de oscuridad es Dios. Isaías 50:10 dice, ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, si caminan en la oscuridad sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Esta es una prueba de nuestra fe, porque en el momento en que tú empiezas a sentir la presión y dices, voy a Dios y ves a Dios actuar,
tu fe se empieza a fortalecer. Entonces, la prueba de la presión es la primera. La segunda prueba es la prueba de la gente, ¿no? Yo creo que la vida en general, no creo, lo podemos ver por todos lados, puede ser muy decepcionante, ¿no? O sea, muchas cosas que nosotros planeamos, carreras, matrimonios, negocios, no salen como nosotros pensábamos que iban a salir y nos decepcionan. Pero, ¿saben cuál es la principal fuente de decepción, la que más nos llega a los seres humanos? La decepción causada por la gente. O sea, nosotros tristemente causamos esos problemas porque le ponemos expectativas a la gente para que hagan cosas que nos van a hacer a nosotros felices. O sea, nosotros tenemos una idea clara del papel, como si fuera una obra de teatro. Yo quiero escribir el guión de todos los que están a mi alrededor. Y que todos se comporten como yo quiero para que mi vida salga como la tengo imaginada, color de rosa, ¿no? Y cuando la gente no hace eso, entonces yo digo, este está mal, este está equivocado, tiene que cambiar, ¿no? Fíjense, tú te puedes dar cuenta cuando estás pasando esta prueba, si puedes llenar esta frase que la digas de vez en cuando. Si tan solo tal persona se comportara de esta otra manera, yo estaría bien. O sea, ¿qué estoy diciendo? Para que yo esté bien, este tiene que cambiar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en la prueba de la gente es, ¿cómo manejas la decepción cuando la gente no hace lo que tú quieres? ¿Cómo manejas esa decepción? ¿No? O sea, porque, fíjense, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que el problema no es la gente. El problema es cómo respondo yo ante lo que la gente hace. O sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi comportamiento? Cuando la gente no hace lo que yo estoy esperando que haga. Miren, leí hace un tiempo un artículo de una señora que se llama Emily Kingsley. Emily Kingsley ha escrito varios libros referentes a los padres que tienen hijos discapacitados con discapacidades fuertes, ¿no? Ella tuvo un hijo que cambió su vida y tuvo que dedicarse desde el momento en que él nació al cuidado de ese hijo para siempre. Y entonces muchos padres le preguntaban, ¿cómo le haces, no? O sea, para ti, ¿qué se sintió? ¿Qué fue lo que te hizo abrir los ojos? El de repente darte cuenta que tienes un hijo que no es lo que estabas esperando y te cambió la vida. ¿Cómo lo manejaste? Entonces ella dio este ejemplo. Dijo, mira, tener un hijo discapacitado es como planear un viaje. Y ella puso como ejemplo a Italia. Dice, imagínate que el sueño de tu vida es un viaje a Italia. Y desde muy pequeño o pequeña estás soñando con Italia. Y entonces en algún momento tu vida empieza a ahorrar, empieza a juntar dinero. Y cuando se empieza a materializar, o sea, cuando ya lo ves que de verdad es posible, entonces empiezas a meter tu cabeza en Italia, ¿no? Empiezas a estudiar planos de Italia, ves las ciudades que quieres visitar, ¿no? Compras folletos, ves la Capilla Sistina, el Vaticano, ves fotos de Florencia, de Venecia, ¿no? Empiezas a ver todo lo que vas a ir a visitar Italia, lo planeas, compras tus boletos, ¿no? Estás emocionado, llegas al aeropuerto, te subes al avión y despega el avión y salen, ¿no? Y de repente imagínate que hay un problemón, así como cuando hizo erupción el volcán, ¿se acuerdan? ¿No? Y entonces desvían el vuelo y de repente aterrizan y les dicen, señores, ya llegamos, pero no estamos en Italia, estamos en Holanda. Y no vamos a poder salir de aquí durante los siguientes 10 días, así es de que háganse a la idea de que aquí van a hacer sus vacaciones, bájense. Dice, eso es exactamente lo mismo. Dice, tú bajando del avión tienes dos opciones. Te puedes meter al cuarto del hotel, puedes estar amargado, enojado, insultando a los de la línea aérea todos los días, ¿verdad? Haciéndole la vida de cuadrícula chica a todos los que trabajan en el hotel, ¿verdad? Y quedarte miserablemente encerrado en el hotel, o puedes abrir los ojos y darte cuenta de que Holanda es hermoso, ¿verdad? De que tiene paisajes, que hay molinos, que hay museos con pinturas de Van Gogh, que puedes salir a conocer la campiña, o sea, que hay otras cosas que no son las mismas, pero que son totalmente disfrutables si te haces la idea de que esto es así y tú no lo puedes cambiar. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no planeamos un viaje a Italia en nuestro matrimonio, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra carrera, con nuestros hijos, con nuestra vida en general, y estamos totalmente amargados porque las cosas no funcionan exactamente como yo quiero que funcionen y pensamos que es por culpa de los otros? Pero te tienes que dar cuenta de una cosa, ¿eh? O sea, el que tú sientas frustración, depresión, sensaciones de inferioridad, de fracaso, que tu vida no tiene dirección, no es culpa de otras personas. Y por lo tanto,
la respuesta no está en las otras personas. Está en qué haces al enfrentar esas cosas. ¿Qué haces cuando enfrentas la decepción y dices, no va a ser como yo pensaba? ¿Y ahora qué hago? Nuestro error es ponerle las expectativas a la gente. Porque lo que estás haciendo es ponerles el rol de Dios en tu vida. Ellos te van a hacer pleno, ellos te van a hacer feliz, ellos te van a ayudar en tu carrera, ellos todo. Pero la Biblia es muy clara, fíjense, pone los dos lados en decir, ¿qué le pasa a la gente que pone su confianza en la gente? ¿Y qué le pasa al que pone su confianza en Dios? En Jeremías, capítulo 17, nos enseña los dos lados. El versículo 5 de Jeremías 17 dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Fíjense cómo describe la situación de esa persona. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. O sea, Dios dice, pobre del individuo que lo que hace es confiar en la demás gente. Porque la demás gente es igual que él, imperfecta y preocupada por sus propias cosas. Entonces va a ser como un arbusto en medio del desierto en donde nadie le da nada. Vive en tierras de sal, dice, ¿no? Donde no recibe ningún cuidado. ¿Por qué? Porque puso su confianza en la gente. Y en cambio los versículos 7 y 8 dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Fíjense lo que dice ahí. Dice, pero le va a ir muy bien al que confía en mí, porque este es como un árbol junto a la comida, ¿no? Junto al agua del río. Y aunque vengan los calores, ¿verdad? Aunque venga la sequía, este siempre va a estar frondoso, siempre va a dar fruto, porque está confiando en el lugar adecuado. Entonces, fíjense, aquí las preguntas son estas. Cuando la gente no se comporte como tú esperabas, ¿verdad? Haga cosas totalmente diferentes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar al piso? ¿Vas a empezar a hacer una pataleta como si tuvieras 2 años de edad? ¿Vas a hacer un berrinche? ¿Vas a estar enojado, insultando a todos lados? ¿O vas a entender que Dios te ama, que tiene un plan para ti, que sabe mejor que tú lo que es bueno para ti? Y aún en las decepciones hay cosas positivas para ti si cuando las enfrentas confías en Él. Esas son las dos opciones. Entonces vamos a enfrentar estas pruebas de decepción. Pero miren, les voy a decir otro resultado de confiar en Dios en lugar de la gente, ¿eh? Cuando tú confíes en Dios en lugar de la gente a tu alrededor la vas a poder amar realmente y te va a poder amar realmente a ti. Porque la vas a amar como es, no tratando de forzarla para que sea como tú quieres para poder amarla. Y la vas a poder amar de forma incondicional, porque no va a depender de su comportamiento, sino del amor que Dios te da para amarla. Entonces, vamos a enfrentar la prueba de la gente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Si la pasas de la mano de Dios, vas a ver cómo tu fe en Dios se va a fortalecer. Número 3, la prueba de la integridad. Van a tener que escuchar más rápido, ¿eh? Se nos está yendo el tiempo. Fíjense, la prueba de la integridad. La integridad tiene que ver con nuestros compromisos. Miren, yo creo que ya se dieron cuenta ustedes que la vida es acerca de compromisos, las cosas a las que nos comprometemos. De hecho, yo creo que el carácter de todos nosotros se desarrolla y se revela a través de los compromisos que hacemos y que cumplimos. Tu éxito en la vida está determinado por los compromisos que haces, fíjate, por qué compromisos haces y qué tanto los cumples. Por eso yo creo que es muy importante tener mucho cuidado cuando vas a escoger a qué te vas a comprometer, con qué cosas en la vida te vas a comprometer. Porque yo veo que el problema de muchas personas es que están medio comprometidos como con 20 cosas, en lugar de estar 100% comprometidos con las 2 o 3 cosas que son verdaderamente importantes. ¿Okay? Entonces, fíjense, por un lado, los compromisos son lo que determina tu vida, ¿eh? Tú piensa en lo que quieras, cualquier habilidad, cualquier cosa que vale la pena, requiere un compromiso, ¿eh? Tú cuando ves a los atletas, a los músicos, a los cantantes, tú ves el éxito y dices, yo quiero de eso. No ves los 20 años que tienen atrás, practicando, entrenando, ¿no? Ayer estaba hablando con mi hermana y su esposo, y la hija chiquita, que le compraron un teclado de esos eléctricos baratito, dijo, yo quiero un piano.
Y la mamá le dijo, cuando tomes lecciones 5 años y sepas tocar esto como una maestra, te compro un piano. Ay, no, yo quiero improvisar. No, improvisar con un piano, ¿no? O sea, primero compromiso, ¿no? Tu compromiso revela tu carácter, desarrolla tu carácter. Pero les voy a decir una cosa que es 100% segura. Los compromisos que hagas, los votos que hagas, van a ser probados. Todos, ¿eh? Cuando tú te comprometas a algo, vas a enfrentar pruebas a esos compromisos. Y la pregunta que tenemos que contestar en este punto es, ¿y vas a mantener tus compromisos en ese momento? ¿De verdad cuando enfrentes las pruebas a las promesas que has hecho, los vas a cumplir? Miren, yo estoy seguro que en este momento personas que están aquí sentadas en esta sala están siendo probadas en sus votos, en sus promesas. Por ejemplo, fíjense, lo más típico, sus votos matrimoniales. ¿Ustedes se acuerdan lo que prometimos cuando nos casamos? Prometo amarte, respetarte, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Se fijan cómo nos prueban en esos votos? En medio de una discusión, respetarme, cuando está con un zapato a punto de aventarlo, ¿no? O sea, respetarte, atesorarte, hasta que la muerte nos separe, aunque la cosa se ponga, aunque esté bien o mal, ¿no? Nuestros votos se prueban. Tu integridad personal, constantemente enfrentas decisiones en donde una es correcta y otra es incorrecta, y debería ser de la correcta, ¿no? Pero ahí estamos. La correcta, la incorrecta. ¿Por qué? Porque nos llega el agua al cuello, ¿verdad? Tus votos, tus promesas van a ser probados. Y miren, muchos de esos compromisos, como por ejemplo nuestros votos matrimoniales, son compromisos que hacemos no nada más con nuestra pareja, son promesas que le hacemos a Dios. Casi todas las bodas empiezan diciendo, estamos aquí en presencia de Dios y con ustedes como testigos. Estamos frente a Dios cuando hacemos esas promesas. Fíjense lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Él no le agradan los necios. Pregúntenle a Betty Lara lo que significan los necios, ¿no? Que siempre nos dice, eres un necio, me dice. ¿No? Dice, no le gustan los tontos que andan prometiendo cosas y luego no las cumple. Dice, cumple lo que prometes, ¿no? Ahora, otras promesas se las hacemos a la gente a nuestro alrededor. Y miren, ¿saben cuál es una de las fallas más comunes que tenemos tristemente hoy en día en nuestra sociedad? Que hacemos promesas a otras personas, pero si de pronto la circunstancia cambia y se vuelve difícil para mí, ya no la cumplo. Y siento que es suficiente justificación el que la circunstancia haya cambiado. Aunque no tenga nada que ver con el otro. Pero tú me lo prometiste. Sí, pero no sabía cuando te prometí que iba a pasar esto. Si hubiera sabido, y según nosotros ya eso nos saca del problema. Salmo 15, pedacitos del versículo 1, 2 y 4. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Solo el de conducta intachable que practica la justicia, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Fíjense, dice, el que cumple a lo que se comprometió, aunque ahora cumplir sea difícil, salga perdiendo, salga mal, ¿no? De todas maneras, cumple lo que se comprometió a hacer. Esta es una prueba, ¿eh? Es una prueba en donde tú vas a ver a tu fe fortalecerse cuando, aunque sea difícil, cumplas lo que te comprometiste a hacer y te des cuenta cómo cuando haces esas cosas, Dios te guía, Dios te rescata, Dios te ayuda, Dios empieza a cubrir necesidades. Entonces, vamos a enfrentar esta prueba de la integridad. Y la última, que miren, aparte de ser la más importante, creo que cubre de alguna manera todas las demás, la prueba de las prioridades. La pregunta que tenemos que responder ante a la prueba de las prioridades es, ¿qué es lo primero en mi vida? ¿Qué está en el número 1 en la lista de prioridades en mi vida? Miren, esta es una prueba que aparte de que la enfrentamos miles de veces en nuestra vida, o sea, la Biblia tiene una de las promesas más grandes relacionadas precisamente a esta prueba. Jesucristo, en Mateo 6:31, dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos, ¿no? Esas cosas que nos preocupan a todos, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando en ellas.
Ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas esas cosas. Ahí está la promesa, ¿eh? Dice, tú tienes necesidades legítimas. Hay cosas que necesitas en tu vida. Dice, muy bien, tu papá en el cielo ya sabe. Pero lo que quiere es que lo pongas a Él primero. Que las cosas de Dios, la manera en que Dios te dice que actúes, los mandamientos que ya te enseñó, que los pongas primero, dice. Y si tú haces eso, todo lo demás que tú necesitas, y oigan claro, son necesidades, no necedades. ¿Ok? Son las cosas que necesitamos, Dios nos las va a dar. Pero aquí, Él tiene que verdaderamente ser el número uno en tu vida. Y miren, la cosa más fácil del mundo es para la gente decir, Dios es lo más importante en mi vida. Yo me he dado cuenta que mucha gente piensa que con venir aquí todos los domingos, o ir a un grupo pequeño, o aprender a hablar en cristiano, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Que Dios te bendiga. O sea, decir las cosas apropiadas en los momentos apropiados, entonces ya Dios es lo número uno en mi vida. Pero eso no es cierto, ¿eh? La Biblia dice que Dios lo que ve es tu corazón. Que Dios sabe en lo que estás pensando. Pregúntate a ti, por ejemplo, ¿a dónde va tu pensamiento todo el tiempo? ¿A dónde tiende a ir cuando estás en neutral, ¿no? Ya ven que hay veces que estamos concentrados, pero hay veces que no estamos pensando en nada y tu pensamiento vuela solito. ¿A dónde se va? ¿Se va a Dios? Estás pensando en la lotería y en los viajes, ¿no? O sea, ¿en qué estás pensando? Ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Piensen esto, fíjense, hagan un recuento al final del mes de en qué gastaron todo su dinero y en qué usaron todo su tiempo. Un mes, lleven así un recuento. Y al final del mes, saquen del dinero todas las necesidades y saquen del uso de su tiempo, todo su tiempo de trabajo. Y luego vean de lo que sobra cuánto fue dedicado al Señor. Y ahí van a saber. Tú puedes decir lo que tú quieras. Puedes hablar de la manera más piadosa del mundo. Pero si no le dedicas nada de tiempo a servir al Señor, a dar de ti al Señor, a invertir en el reino de Dios, Dios no es lo más importante para ti. Digas lo que digas, y ya sé que no nos gusta oír eso, Fíjense, el riesgo de estos mensajes es que hay gente sentada en esta sala que está pensando, lo que quiere es que trabaje para él y le regale mi dinero. ¿No? Como si Dios necesitara tu dinero. Yo no necesito un aumento ni zapatos nuevos, Esto se trata de que Dios necesita tu corazón para poder bendecirte. Y hasta que no te caiga el 20 de eso, no vas a invertir en él. Entonces ven este salón, me gustaría que lo vengan a ver entre semana para que vean cómo se ve de diferente. ¿Por qué se ve así ahorita? Porque hay gente que viene todos los sábados voluntariamente a montar esto para gloria de Dios y beneficio tuyo. Hay gente dando clases, gente recibiéndote, gente invirtiendo en el reino de Dios, yendo a viajes misioneros. O sea, gente que dice, Dios es lo número uno en mi vida. Porque de palabra no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿De verdad quieres que Dios cubra todas tus necesidades? ¿Por qué no le crees? Porque Él te dice, las voy a cubrir, pero confía en mí. Entonces, fíjense, para terminar, contesten 3 preguntas. En su mente, ¿cuál es la necesidad más grande que tienes en este momento? Piénsala. En este momento lo que más te angustia. ¿Con qué prueba está relacionada? ¿Es una prueba de presión? A lo mejor es una prueba de gente, de prioridades. ¿No? ¿De qué se trata la prueba, no? A lo mejor es una prueba de tu integridad personal. Porque a una prueba se relacionan nuestras necesidades. Y si puedes contestar cuál es tu necesidad más grande y a qué prueba está relacionada, la tercera pregunta es, ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Si no, compra el DVD y vuélvelo a escuchar. Porque está clarito. Tenemos que darnos cuenta que todas las cosas que hace Dios en nuestra vida, fíjate, todas las pruebas que Dios nos pone en el camino, se dan cuenta que lo que hacen es empujarnos a Él. Ese es su objetivo, Todo lo que hace Dios lo hace para traerte a Él porque te ama. Y lo que quiere es que pases la eternidad con Él por amor. Entonces, cuando te caiga ese 20, vas a ver cómo todas esas pruebas son regalos de Dios para acercarte a Él. Dice, vamos a terminar leyendo este versículo, Santiago 1:12. Dice, dichoso el hombre que no cede a la tentación, porque un día, habiendo soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Un día,
a todos los que decidan confiar en Dios, soportando estas pruebas, pasándolas de su mano, haciendo lo que Él dice que es correcto hacer en medio de ellas. Dios nos va a dar la corona de vida y vamos a pasar la eternidad en el lugar más maravilloso que ni siquiera nos podemos imaginar. Y depende de la confianza que le pongamos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, tú nos prometes tantas veces en la palabra que vas a cubrir nuestras necesidades y nos sentimos a veces tan solos, tan decepcionados de las cosas que enfrentamos, que nos cuesta trabajo voltear a ti, Padre. Te pido, Señor, que hoy sea el día en que tu Espíritu toque nuestro corazón, toque a nuestro espíritu, abra los ojos de nuestro espíritu para que veamos las cosas como tú las ves. Y enfrente de estas pruebas, Señor, lo que hagamos sea voltear a ti. Quiero pedirte especialmente, Señor, por cada una de las personas que está escuchando estas palabras, que están siendo probados fuertemente en este momento. Que a lo mejor sienten que están siendo asfixiados por las pruebas. Que por más que han buscado ya no ven luz. Te pido, Señor, que enciendas una luz en su corazón en este momento. Que los inundes de tu paz, que los llenes con tu amor, que los hagas sentir tu misericordia, Señor, y que tu Espíritu los guíe a buscarte a ti, fuente de vida, que empiecen a dar pasos, por pequeños que sean, Señor, hacia ti, para que empiecen a probar lo que significa tu amor, esa agua de vida que cuando la tomamos no volvemos a tener sed. Permítenos probarla, Padre. Permítenos sentir tu presencia de forma real en nuestras vidas para que enfrente de esas pruebas realmente corramos hacia ti y no de ti. Bendice a esta tu iglesia, Padre. Queremos verdaderamente glorificarte con nuestras vidas y sabemos que solo lo podemos hacer si ponemos nuestra confianza en ti. Por eso te pedimos, Padre, ayúdanos con nuestra falta de fe. Ayúdanos con nuestra falta de confianza. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a recoger rápidamente